Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días. Buenos días. ¿Con sueño aún? Sí. Qué barbaridad. Hasta el gato está despierto ya, fíjese. No, mi gato está despierto como desde las 5 de la mañana. Qué barbaridad. Sí. Ahorita rápido acabamos, no se preocupe. ¿Cuántos somos? ¿13? Nos falta uno y empezamos. Pues listo, yo creo que empezamos. Tenemos uno más, ya está. Ahora sí, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, déjenme ver. Les estoy otorgando permisos para grabar, por si quieren grabar. Profesor, Sí, ¿ya subió todos los videos de las clases a Blackboard? me faltan, no, los de esta clase sí. Solo me falta por subir lo de ayer.
Ok. Y ahora sí. Déjame ver. Pues creo que ya todos tienen permiso. Déjame ver. Tararán. Listo. Pues ya está. Ok, empezamos entonces. Si están de acuerdo, desde la comodidad de su casita. Me imagino que muchos todavía están acostados. Vamos empezando. La vez pasada nos quedamos viendo una presentación que ya no terminamos. Entonces vamos a retomar desde ahí. Recordemos que la semana que entra son días de asueto para todos. No tenemos actividades de a partir del lunes y hasta el próximo lunes. Así que nos estaremos viendo el 15, si no me fallan las cuentas. Yo creo que sería hasta el 15 de abril. Déjenme ver si es cierto. Sí, hasta el día 15. Desde aquí hasta el día 15 nos estaremos viendo. Y yo creo que tenemos 1 o 2 semanas nada más de clases. Y con eso ya terminamos. Entonces vamos a comenzar rápidamente esta presentación para terminarla y ya. A ver, espero que podamos ver esta y una más que tengo. Esto ya lo habíamos visto. Estábamos en esta parte del isoterma de Langmuir. Estábamos definiendo el grado de recubrimiento. Encontramos todas estas ecuaciones. ¿Sí? Vimos cómo definir teta, el grado de recubrimiento, en función de la constante y de la presión. De aquí nos fuimos a encontrar la ecuación de Langmuir, que es esta, el isoterma de Langmuir. Vimos lo que era la monocapa, aunque esto ya ustedes lo saben. Y nos quedamos en esto, en el efecto de la temperatura sobre el equilibrio de absorción. Y te habíamos dicho que justamente el delta H de absorción será negativo. Es un proceso exotérmico. Y habíamos visto esta parte, ¿sí? Que justamente, como es un proceso exotérmico, ¿sí? Según el principio de Le Chatelier, justamente al aumentar la temperatura, el equilibrio se desplazará hacia los reactivos. ¿Por qué? Porque forma parte de este calor de los productos. Y el principio de Le Chatelier nos dice que si una reacción se encuentra en equilibrio y se perturba ese equilibrio, la reacción evolucionará o el sistema evolucionará hacia un nuevo equilibrio. Como tenemos como producto la temperatura, entonces al agregarle nosotros la temperatura se va a ir hacia los reactivos y eso quiere decir que se desorben las cosas. Y sí, es cierto, ¿no? Todas las especies que se encuentren absorbidas, ¿sí? Los adsorbatos sobre los sustratos, al aumentarles la temperatura, tenderán a liberarse del sustrato. Entonces, viéndolo desde el punto de vista con la ecuación de Van Hoff, que tenemos aquí, que nos relaciona el delta H de reacción contra la constante de equilibrio a presión constante, en nuestro caso, para una reacción de absorción, la ecuación de Van Hoff se particulariza como logaritmo natural de K con respecto a T, las parciales, a teta constante, y va a ser igual al delta H de absorción entre RT al cuadrado. Y si, como es habitual, el delta H es negativo, pues al aumentar la temperatura, la constante de equilibrio tiene que disminuir. ¿Sí? ¿Y cómo podríamos calcular ese delta H utilizando la isoterma de Langmuir? Pues muy fácil. Tenemos pues que despejando a teta de nuestra ecuación que habíamos encontrado, nos queda esta función. Tomando logaritmos, aquí fue donde justamente nos quedamos.
tomando los logaritmos, el logaritmo natural de K más logaritmo natural de P va a ser igual al logaritmo natural de este cociente, ¿sí? Y si tenemos y mantenemos a θ constante, es decir, el grado de recubrimiento, y variamos la temperatura, entonces lo que vamos a hacer es obtener la parcial del logaritmo natural de K con respecto a la temperatura a θ constante, más la parcial del logaritmo natural de P con respecto a la temperatura, perdón, una disculpa, a θ constante, y toda esta parte, como θ es constante, pues esto se nos hace 0. Entonces nos queda aquí igual a 0. Igualamos esto, y esto nos va a quedar que el logaritmo natural de K va a ser igual a menos logaritmo natural de P, pero si despejamos de aquí logaritmo natural de P, ¿sí? Vemos que es menos, y esto lo igualamos con el delta H de absorción. Aquí hay un signo menos, y de acuerdo a esta última expresión podemos determinar justamente la entalpía de absorción isostérica. Isostérica es que es un grado de recubrimiento constante, midiendo la presión necesaria para alcanzar un cierto grado de recubrimiento a distintas temperaturas, y esto lo analizamos en este gráfico. Es decir, tenemos las isotermas, tenemos esta isoterma, son la temperatura constante, esta. Si yo aumento la temperatura, ¿sí? Para mantener este grado de recubrimiento que tengo yo aquí en este punto, si aumento la temperatura, esta va a ser su curva de la isoterma, y obviamente tengo que aumentar también la temperatura para mantener ese grado de recubrimiento. Vuelvo a aumentar la temperatura y debo de aumentar también la presión para mantener ese mismo grado de recubrimiento. Es lo que nos dice este gráfico, y sí, es lo que ocurre. Si aumenta la temperatura, tiene que aumentar la presión, definitivamente, para que se mantenga este grado de recubrimiento. Y entonces, a medida que aumenta la temperatura, ¿sí? Si la absorción es exotérmica, como la hemos definido, pues hará falta mayor presión para conseguir un mismo grado de recubrimiento. Y de la gráfica anterior podemos ir tomando parejas de valores de presión y temperatura a θ constante, ¿sí? De aquí despejando, nos queda justamente que si el delta H de absorción es constante, la representación del logaritmo natural de P contra 1 en T nos debe dar una línea recta cuya pendiente es delta H de absorción sobre R. Esta sería la pendiente, porque de aquí vamos a despejar, ¿sí? Y nos queda 1 sobre T. Y de este lado se eliminan las parciales y nos queda logaritmo natural de P. Entonces, las isotermas de absorción, habíamos visto que justamente describen el comportamiento en función de la presión sobre la presión inicial, y este sería el volumen de nitrógeno absorbido, y describen estas curvas. Y esta de aquí nos relacionan, esto es un lazo de histéresis, que sea en el sentido directo de la absorción y en el sentido inverso, cuando vamos descendiendo la presión con respecto a esta isoterma ya realizada. Estos lazos de histéresis nos hablan justamente de las formas de los poros de acuerdo a esto, ¿sí? Pueden ser apilamientos de placas, y estos intersticios tienen una cierta figura, o pueden ser lo que le llaman bote de tinta, así los poros cuadrados, o pueden ser cavidades como de este tipo, donde tienen una entrada y una salida. Estas formas quedan descritas y se representan muy bien con los lazos de histéresis. Es así como uno se da cuenta si hay porosidades o hay cavidades, ¿sí? Las isotermas y el ciclo de histéresis, tipo de poros característicos de este tipo de isotermas. Bueno, en este sentido, si tenemos un lazo de histéresis de este sentido, pues lo más seguro es que nos coincida con algo así como de este tipo. Podemos tener sistemas hexagonales, cúbicos o en bote. Nada más como para cerrar, porque ya no voy a abundar mucho en esto, me gustaría más empezarle con ecuaciones LHHW. Tenemos aquí que algunos ejemplos de catalizadores. El carbón activado tiene un área superficial de 800 a 1500 metros cuadrados por gramo, un volumen de poro aproximadamente de 0.6 a 0.8 centímetros cúbicos por gramo,
y un radio promedio de poros en Armstrong, que es 10 a la menos 10 metros, de 10 a 20 Armstrongs. Son pequeños los poros. Las alúminas, perdón, tienen un área superficial aproximada de 200 a 500 metros cuadrados por gramo, un volumen de poros de 0.2 a 0.7, o sea, aquí le falta un puntito, y un promedio radio de los poros de 33 a 150 Armstrong. Esos son un poquito más grandes. Silicio, gel de silicio, ese tiene un área superficial de 200 a 600, un volumen de poros de 0.4 y un radio promedio de poros de 15 a 20. Y la piedra pómex que ustedes conocen, que se supone que debería de ser muy porosa, pues la conocen así como que muy porosa, pero realmente tiene una área superficial muy pequeña de 0.38 metros cuadrados por gramo. O sea, no hay nada que ver con respecto al carbón activado o a la alúmina. Algunos catalizadores sintetizados, ¿sí? Platino sobre mordenita ácida de 400 metros cuadrados por gramo, nitruros de molibdeno de 60 metros cuadrados por gramo, vanadatos de fósforo de 12 metros cuadrados por gramo, la MCM41, que es un mesoporoso, o sea, ya los poros ya son un poquito más grandes, de un tamaño meso. Y la ZSM5 y la MCM41, que son mesoporosos ambos, nada más que aquí están haciendo una combinación, tienen un área superficial aproximada de 400 metros cuadrados por gramo. Ajá. Esto es nada más un difractograma para que más o menos se den una idea de cómo se ve. En este lado buena intensidad, en este lado se grafica contra 2 teta, ¿sí? Se utiliza una ecuación que se llama de Lambert y Beer para describir esto. Y estos son los diagramas de difracción de circonio tungsteno calcinada a diferentes temperaturas. Esto es con respecto a la temperatura, cómo va cambiando su morfología, ¿sí? No voy a andar mucho en esto. Nada más, esto es lo que sí me gustaría que vieran. Las fases de la alúmina con respecto a la temperatura. El componente es el mismo, pero presenta diferentes arreglos estructurales, es decir, cambia de fase. Hasta que hasta 100 grados más o menos podemos tener bayerita y gipsita. Subiendo la temperatura comienzan a aparecer fases de la diáspora, de la bohemita, después hasta 300 la eta, la chin, el alfa, hasta después de los 500, la gamma, teta, kappa. Como vemos, tenemos bastantes fases dependiendo de las temperaturas a las que sea sometida la alúmina. Por lo general, esta es la gamma la que nos interesa porque es la ácida, ¿sí? La estructura de la ZSM5, vista desde con microscopía electrónica, estas son microscopías. En esas micrografías se aprecia cómo se ven este tipo de canales sinusoidales que forma, y estos son poros abiertos dentro de la estructura de la ZSM5. La microscopía electrónica permite observar la posible estructura de un sólido. Esto es la microscopía así como tal, es una micrografía, ¿sí? Y esta barrita nos sirve justamente como referencia. Aquí son 2 nanómetros. Y si vemos por aquí, por ejemplo, tomamos esta sección y vemos lo que nosotros tenemos contemplado como modelo de arreglo para este tipo de estructura, vemos que justamente se acerca mucho a lo que realmente estamos suponiendo. ¿Sí? Esta es una estructura de una faujasita, que es una zeolita, ¿sí? Viene siendo como esto más o menos. La forma física de los catalizadores usados en la industria son muy variables. Pueden ser pastillas, en este caso son anillos los que vemos aquí, o pueden ser extrudados. Estas serían así como rueditas de carreta. Estas son pastillas como tal. Estos son extrudados así lobulares, les llaman. Estos son otro tipo de extrudados. Lo que se busca aquí es que la geometría sea buena. Este es catalizador usado para la síntesis de amoníaco, que parecen rocas como tal. Y sobre todo se busca que tenga la mayor área superficial. Estos son del tipo de los que traen los convertidores catalíticos de los autos. De hecho, aquí trae así como la forma de un escape. Estos por dentro son canalitos. No sé si se aprecia en sus imágenes, pero todos estos son canales y sobre de esto se deposita el catalizador
para gases. ¿Sí? Los catalizadores deben tener resistencia mecánica, ya lo habíamos visto, ya que deben de soportar el peso de la columna del empaque dentro del reactor. Deben tener una resistencia térmica adecuada para soportar las regeneraciones y debe de ser buena resistencia para evitar la sinterización. La sinterización no es otra cosa más que sobre la superficie del catalizador nosotros vamos a dispersar nuestro metal. Esa es la fase activa. Cuando se eleva la temperatura, esos pequeños cumulitos nanométricos de metal que están sobre el catalizador pueden fundirse. Y si están muy vecinos unos con otros, a la hora de fundirse y extenderse sobre la superficie, se van uniendo uno con otro y uno con otro hasta que forman una gran gota. Eso se llama sinterización. Los catalizadores comerciales en procesos petroleros, más o menos para que se den una idea, la desintegración se lleva a cabo con zeolitas. ¿Y a qué temperaturas? Una reformación es platino sobre alúmina o platino renio sobre alúmina. El hidrotratamiento, así como tal. Óxidos de cobalto, óxidos de molibdeno sobre alúmina, níquel y molibdeno sobre alúmina. La isomerización, níquel más tungsteno sobre alúmina, paladio, platino, níquel, zeolitas. Pues listo, con esto terminamos con esta presentación. Espero que haya quedado más o menos claro esto de los catalizadores. Vamos a ver ahora, y yo creo que ya empezamos con ecuaciones tipo LHHW. Permítanme un segundo porque se me esconde mi presentación. ¿Listo? A ver, Luisarrito, permítame un segundo. No, pues sí tiene permiso. Rodrigo Sosa tiene permiso. Luis Arrieta. Listo, ya está permitido. Ok, entonces vamos a la siguiente. ¿Listo? Ok, entonces, estos fenómenos de catálisis, ¿sí? Heterogénea, son las que más nos ocupan y nos preocupan, porque justamente involucran procesos difusivos y involucran procesos superficiales de absorción-desorción. Entonces, vamos a ver, para sistemas heterogéneos, una reacción que se lleva a cabo a partir de A, que nos da B productos, involucra una cinética, va a quedar definida en 7 pasos. Aquí se muestran esquemáticamente. El primer paso justamente es un transporte, es una difusión, transporte difusivo, de A en la interfase.
Es decir, desde el seno del fluido, ya sea gas o líquido, hasta la vecindad del poro, hasta la superficie casi de la interfase con el catalizador. Después existe otro tipo de difusión. Esa es una difusión, pero es dentro de los poros. Puede ser así como se va mostrando aquí, que va rebotando, así como tipo movimiento browniano, o puede ser que se arrastre por el borde. Hay muchos tipos de difusión dentro de los poros, eso también es otro tema de estudio. Pero aquí, el paso 2 difunde dentro del poro. El paso 3 se quimisorbe en el sitio activo. El paso 4 se lleva a cabo la transformación, es decir, la reacción química, y pasa de A a B absorbido. El paso 5 es la desorción de ese producto y se repite la difusión. El paso 6 es una difusión interporal y el paso 7 es de la vecindad del catalizador hacia el seno del fluido. Es decir, el paso 1 y 2, no sé si recuerden, ya habíamos visto esto más o menos, y les dije que estos dos pasos pues, los podríamos obviar porque son difusiones en el medio, ¿sí? Aunque esto también puede controlar la cinética. Vimos nada más a partir del 2 al 6. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Este es el completo, son 7 puntos. Y si nos damos cuenta, 1, 2, 7 y 6, 1, 2, 6 y 7, esos tienen que ver con fenómenos difusivos, ¿sí? El paso 3 y el paso 5, estos dos fenómenos tienen que ver con la parte de fenómenos de superficie, de absorción, desorción. Y el único que tiene que ver con la reacción es justamente el paso 4, ¿sí? Entonces, el objetivo para este caso es obtener la expresión de rapidez de reacción que representa este proceso global de la mejor manera. ¿Y cuál es esa? Sencilla y eficiente, ¿sí? Entonces, la mayoría de los procesos de transformación justamente están constituidos por dos o más fases. ¿Por qué? Pues porque es lo más socorrido con respecto a la recuperación de nuestros catalizadores. Si lo metemos en una fase distinta y lo anclamos a un sistema sólido, empacado, lo único que tenemos que hacer es pasar por ellos nuestros reactivos y obtener nuestros productos al final sin problemas de separación, ¿sí? Entonces, como son fenómenos que ocurren en dos o más fases, pues implica que justamente las propiedades de transporte y las conservativas, que son de momentum, masa, energía y o carga, se ven justamente involucradas y tenemos que definirlas. Para poder modelar la rapidez de reacción de cierto sistema heterogéneo, se deben incluir los efectos que pueden tener sobre la reacción química, los procesos de transporte que ocurren en las fases que constituyen dicho sistema. Entonces, las características es un proceso global, integrado por fenómenos que ocurren en dos o más fases. Los reactivos se encuentran en una fase diferente de aquella en la cual se lleva a cabo la reacción química. Son procesos complejos, se modelan representando el proceso global por un número mínimo de etapas que controla el proceso global. De preferencia siempre se va a tomar una como controlante. Y en sistemas de reacción complejos, el catalizador puede afectar de manera diferente alguna o algunas de las reacciones que constituyen un sistema catalítico, determinando así su velocidad. ¿Sí? Esto de la fisisorción y la quimisorción ya lo hemos revisado, así que lo voy a dar por visto. Es lo mismo que vimos en las diapositivas anteriores. Y aquí comenzamos con las ecuaciones tipo Langmuir, Hinshelwood, Huygens y Watson, ¿sí? Si nosotros tenemos una reacción del tipo A más B reversible que nos da R, si la vemos de sentido de derecha a izquierda, es de grado 1 o de orden 1, y si la vemos de izquierda a derecha es de orden 2, ¿sí? Entonces, para esta suponemos que la reacción se lleva a cabo de acuerdo con 1. Todas las especies pueden ser absorbidas en el mismo sitio activo. Hay un equilibrio dinámico en la absorción de A, B y R, y la reacción química se lleva a cabo entre A y B absorbidas, y dicha reacción es reversible. Es decir, para que sea efectivo
este modelo de LHHW, ¿sí? Tiene que ser, nos quedan 10 minutos, ¿sí? Tiene que ser entre las especies A y B absorbidas en el sustrato, ¿sí? Y es un proceso reversible. Ok, entonces el proceso está controlado por la reacción química. Vamos a analizar primero ese sistema. Suponemos pues que va a controlar la reacción química. Entonces nuestro primer paso es que X será un sitio activo. A más X, pues obviamente nos va a dar AX. Esta sería una constante de absorción y una constante de desorción. Por otro lado, tenemos que B más un sitio activo nos va a dar B absorbido, proceso de absorción, proceso de desorción. R más X, que lo tendríamos que ver desde el lado opuesto, si están de acuerdo, nada más que por maña matemática. Si vemos que es un sistema reversible, lo podemos ver de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, nos da exactamente lo mismo. Lo que no nos va a dar lo mismo pues, es cuando planteemos las ecuaciones. Entonces, R más X nos va a dar R absorbido, R recordemos que es el producto, y esto es un proceso reversible de absorción, desorción. La parte de reacción, de interesante, A absorbido más B absorbido, ¿sí? Nos van a dar R absorbido, aquí tenemos dos sitios, y para equilibrar, pues nos tenemos que quedar con un sitio libre. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, controla la reacción en la superficie, y de acuerdo con esta expresión, tenemos que obtener la rapidez de esta expresión, y nos queda como que es la K7, ¿sí? Obviamente aquí vamos a sacar el menos, como ya sabemos, para que nos dé este positivo. La K7 por la concentración de AX, por la concentración de BX, menos la K8, que es el proceso reversible, por la concentración de Rx, por la concentración de X. Ya tenemos nuestra ecuación, y esta es la que va a controlar nuestro proceso, y sobre esta vamos a tener que ir. Como lo hacíamos, Pero, sí, ¿X es el catalizador o X qué es? sí, es un Perdón. sitio activo. Ah, el sitio Sobre activo, nuestro, ok. sí, es un sitio activo sobre nuestro catalizador, es donde se absorbe Ah, ok. nuestra especie para poder reaccionar. Vale, gracias. No hay de qué, al contrario. ¿Sí? Entonces, ya tenemos aquí nuestra ecuación, y como es el paso lento, según nos dicen, ¿sí? Esta es la que va a definir nuestra rapidez. Pero tenemos aquí A absorbido, B absorbido y R absorbido. Análogamente como lo hacíamos para los mecanismos de reacción, donde no puede quedar nuestra expresión de rapidez en función de intermediarios de reacción. Y en este caso, a final de cuentas son intermediarios de reacción también, porque se absorben y después se desorben o se transforman ahí sobre la superficie, y más aún, no son mesurables analíticamente. Es decir, yo tengo mi sólido, y de acuerdo a lo que vimos, nosotros podemos definir el número de sitios totales que tenemos. Nosotros podemos definir eso. Lo que no podemos definir es cuántos están ocupados con A, cuántos están ocupados con B, cuántos están ocupados con R. Eso sería imposible definirlo. Bueno, no es imposible nada, ¿verdad? Pero sí muy difícil de lograr esta discretización en cuanto a los sitios activos que estén ocupados aquí. Entonces, como estas especies, olvídalo. CX será el sitio totales de sitios, el número total de sitios, no son medibles. Para ponerlas en términos de algo que sí se pueda cuantificar y que nos sirva para poder definir nuestra expresión, se utilizan las ecuaciones que describen el equilibrio dinámico de la absorción reversible de A, B y R. Es decir, esta era la 1, que tenía que A más X nos daba AX. Su expresión de rapidez, y como sabemos que son rápidas, las vamos a igualar a 0, y nos va a quedar una constante de equilibrio 1, 2, que no es otra cosa más que la K1 sobre la K2, y es igual a la concentración de los productos entre la concentración de los reactivos. ¿Sí? Estamos aquí aplicando el concepto de pseudo estado estacionario. Le acaba de entrar a alguien.
y nos quedan 5 minutitos. Lo que podemos hacer de aquí es ya despejar la concentración de A absorbido y nos queda como que la constante de equilibrio del proceso 1,2 por la concentración de A por la concentración de X. Para el proceso 2, donde se absorbe B, hacemos lo propio, definimos la expresión de rapidez y que es un proceso reversible, sacamos y obtenemos la constante de equilibrio que es la K34, que sería igual a la K3 sobre la K4, y eso a su vez es igual a la concentración de productos sobre la concentración de reactivos, y podemos despejar la concentración de Bx. Y nos queda la constante de equilibrio por Cb por Cx. En el caso del producto, ¿sí? Podríamos decir que es Rx que se desorbe, ¿no? Sin embargo, para facilitar el cálculo y para facilitar el álgebra, podemos verlos también nosotros. Como es un proceso reversible, lo podemos ver de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, como a nosotros nos convenga. En este caso nos conviene en este sentido. Y la K5,6 va a ser igual a la K6, K5 entre la K6, y va a ser igual a la concentración de los productos entre la concentración de los reactivos. Y de aquí podemos despejar la concentración de Rx. Ya teniendo estas, tenemos CAX, CBX y CRX, que son las concentraciones de la especie absorbida en función de la constante de equilibrio y en función de las concentraciones mesurables. Por lo tanto, esta misma expresión, vamos a sustituir estas expresiones. Entonces nos queda la K7 por la K1, CAX, CX, por CBX, que es K34 por CB por CX, menos la K8, en lugar de poner CRX, vamos a poner K56 por CRX, y después por X, CX. ¿Sí? Entonces aquí nos queda CX cuadrada. Si vemos en este primer miembro, aquí tenemos CX, la concentración de X, o sea, de los sitios libres, la concentración de los sitios libres. Entonces nos quedan ambas como CX al cuadrado. Lo factorizamos aquí. Nos queda la K7, K1, K2, K3, K4, K1, K2, K3, K4, por CAX, por CBX, menos K8, K5, 6, por CR. ¿Sí? Nos quedan 2 minutitos. Por otro lado, justamente, tenemos que hacer un balance de sitios activos totales. ¿Sí? Los sitios activos totales, vamos a llamar CX0, o la concentración inicial de sitios activos. La concentración de sitios totales que tenemos en nuestro sistema va a quedar definido como los que están libres, más los que están absorbidos por A, más los que están absorbidos por B, más los que están absorbidos por R. Si yo sumo todos estos, me va a dar los sitios activos totales. ¿Y esto para qué? Bueno, pues porque estos sí los puedo yo conocer cuando caracterizo mi catalizador. Y si recordamos la ecuación anterior, quedaba en función de sitios libres, y eso pues no es mesurable. Igual que AX o BX o RX no es mesurable. Entonces, sustituyendo las ecuaciones que acabamos de encontrar en esta, ¿sí? Ya tenemos la concentración de AX, de BX y de RX. Entonces lo sustituimos aquí y tenemos CX, nos queda igual, más K1, K2, ¿sí? Por CA por CX, más K3, K4 por CBCX, más K5, K6 por CR por CX. Si vemos todos en común, CX, 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 ¿sí? Lo factorizamos, ¿sí? Y nos queda CX por 1 más K1, K2, CA, más K3, K4, CB, más K5, K6, CR, ¿sí? Y de aquí despejamos, ¿sí? Nuestra concentración de sitios libres y nos queda esta ecuación. Si recordamos en nuestra ecuación, en esta, que fue la que encontramos, la concentración de sitios libres estaba elevado al cuadrado, y aquí la tenemos simple. Bueno, pues nada más para poderla sustituir, elevo ambos miembros al cuadrado, y ya la puedo sustituir. Entonces, sustituyendo justamente esta ecuación, ¿sí? En la que teníamos anteriormente,
se obtiene finalmente la rapidez de reacción global. Tenemos un minuto. Bueno, hasta aquí le dejamos.